Número 16. Un bloque de 12 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal. En cierto instante su energía cinética es 600 joules y en un instante posterior es 384 joules. Si la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, el coeficiente de roce cinético entre el piso y el bloque es 0,2 y las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque son la fuerza de roce, la fuerza de peso y la fuerza normal. ¿Qué distancia recorre el bloque entre estos dos instantes? A 4,5 metros, B 9 metros, C 16 metros, D 25 metros o E 41 metros. Entonces aquí tenemos una situación que hay un bloque que se desliza sobre una superficie horizontal. Entonces va algo así, se va deslizando. En cierto instante su energía cinética es 600 joules. Entonces podemos decir que aquí va 600 joules y después en un instante posterior, la misma masa de 12 kilogramos va a tener 384 joules. Entonces tiene esas dos energías y después nos dicen que G es 10 metros por segundo cuadrado y también nos dicen el coeficiente de roce cinético entre el piso y el bloque es 0,2. Entonces lo que nos están diciendo acá es que hay roce. Entonces lo que nosotros aquí, hasta esta parte del enunciado, lo que debemos identificar es que como hay roce, esta disminución de energía se justifica. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que primero este bloque iba con cierta energía, con 600 joules, y después entra en una superficie rugosa. O quizás ya estaba en una superficie rugosa y entonces desde ese punto, con el roce empieza a perder energía. Entonces, va a seguir manteniendo energía del movimiento, pero otra energía se va a liberar por el roce. Entonces, primero se va moviendo con esta energía cinética, después se sigue moviendo con esta otra energía cinética, pero además perdió el roce. Entonces, nosotros podemos calcular esa energía que se perdió en el roce, haciendo que 600 joules es igual a 384 joules más Sx, porque es como una conservación de la energía, la que hay al inicio es la misma que hay al final. Por lo tanto, yo restando ambos lados, tengo que 600 menos 384 me va a dar 216. Entonces 216 joules. Entonces, ese dato es la energía que se pierde por el roce. Pero además hay que considerar que a esa energía también se le llama el trabajo realizado por el roce. Y se anota así, que el valor absoluto del trabajo realizado por el roce va a ser esos 216 joules que calculamos y que el trabajo por el roce va a ser menos 216 joules. Entonces, en sí el trabajo va a ser negativo porque la fuerza actúa en la dirección contraria del movimiento, porque como el bloque se desplaza hacia la derecha, tenemos un desplazamiento hacia la derecha, tenemos que la fuerza actúa hacia la izquierda. Ahí recordamos que el trabajo, si es que van en sentidos contrarios, va a ser negativo. Y si van en el mismo sentido, son positivos. Entonces, por eso es negativo, porque se opone al movimiento. Y muchas veces, a veces también se le llama el trabajo del roce, porque eso es lo que nos dio acá, con valor absoluto. Por lo tanto, aquí tenemos el trabajo que realiza el roce. Y también debemos recordar qué es el trabajo. Nos recordamos que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces teníamos tres casos. El primer caso es cuando yo voy moviendo una cajita, se va desplazando hacia la derecha, por ejemplo, una distancia d, ese es el desplazamiento, y además va actuando una fuerza contraria al movimiento, que es el caso que estamos viendo. Entonces el trabajo va a ser esa fuerza por la distancia, y aquí va a tener un signo negativo, porque va en contra. El otro caso es que el desplazamiento también es a la derecha,
la fuerza es hacia la derecha también en el mismo sentido, entonces el trabajo va a ser la multiplicación de ambos, pero va a ser positiva. Finalmente el otro caso es que se va moviendo la cajita hacia la derecha, la fuerza es perpendicular. Podría ser que va hacia arriba o que va hacia abajo. Cualquiera de esas dos fuerzas que sea perpendicular me va a dar un trabajo nulo. Porque en el primer caso, la fuerza me opone al movimiento. En el segundo caso, la fuerza me ayuda al movimiento. Y en este caso no me ayuda ni me perjudica. Entonces por eso son esos signos. Bueno, y como tenemos el primer caso, vamos a tener que el trabajo va a ser a fuerza por la distancia, con un signo menos. Pero aquí, si es que le ponemos apellido, este va a ser el trabajo del roce específicamente, y la fuerza va a ser a fuerza de roce específicamente. Y la distancia es la misma. Entonces, este dato ya lo tenemos. La fuerza de roce la podemos calcular, ya vamos a ver cómo, y la distancia D es una incógnita. Por lo tanto, primero calculemos la fuerza de roce. Entonces, primero vamos a anotar esta formulita que es la que queremos rellenar. Entonces, ese dato ya lo tenemos. Vamos a calcular ese y esa es nuestra incógnita. Si calculamos la fuerza de roce, recordamos que la fuerza de roce, en este caso como se está moviendo el roce cinético, va a ser el roce, el coeficiente de roce cinético por la magnitud de la normal. Llamémosle Sn. Entonces, este es un dato que del enunciado 0,2, pero la normal no la conocemos. Pero eso también se puede calcular, porque nosotros notamos que el enunciado nos habla de que actúan tres fuerzas, la fuerza de roce, la fuerza de peso y la fuerza normal. Entonces, si realizamos un diagrama de cuerpo libre, dibujando todas las fuerzas sobre el objeto, vemos que la normal actúa perpendicular a la superficie. La fuerza de peso, vamos a decir que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. La fuerza de roce se opone al movimiento. Entonces lo que podemos notar acá es que el bloque no se va a levantar ni se va a hundir en el suelo. Es decir, la normal se va a equilibrar con la fuerza de peso. Va a haber un equilibrio y por lo tanto no se va a mover en el eje vertical, en el eje Y. Por lo tanto, la normal en módulo tiene que ser igual a la W. Si consideran como vector, sería la normal, el vector es menos el vector del peso. Pero como nos interesa el módulo, acá en esta fórmula es el módulo, es simplemente el módulo del peso. Y el módulo del peso, nosotros sabemos que es m por g, porque sabemos que la normal es el peso en módulo, es igual a m por g. Entonces podemos reemplazar eso. Entonces tenemos que hacer el coeficiente roce cinético por m por g. Ya, y el 0,2 es este mu sub c, se reemplaza. Después la masa nos dice que es 12 kilogramos. Y después la g nos dice que es 10 metros por segundo al cuadrado. Todo está en el sistema internacional, por lo tanto podemos llegar y multiplicar y nos queda que era 24 newtons. Entonces nosotros tenemos esta fórmula, que el trabajo por el roce va a ser menos Fr por la distancia. Este dato ya lo conocemos que era menos 216 joules. Aquí me falta un menos acá arriba. Aquí este lo acabamos de calcular, que era 24 newtons. Y después nosotros vamos a tener que, esta va a ser nuestra incógnita. Entonces hay que despejar. Entonces tenemos menos 216 igual a menos 24 por D. Pasamos dividiendo el menos 24, nos queda D es igual a menos 216 dividido en menos 24. Simplificamos arriba y abajo por 1, se nos van los menos. Simplificamos arriba y abajo por 3, nos queda 72 dividido en 8. Y eso es simplemente 9. Como todo está en sistema internacional, esto es
9 metros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.